Chema García y los grandísimos Turban. 4 horas de la mejor música maresma, libre y tropical. Radio Vez Cerdanyola apostando por la cultura. Radio Vez Cerdanyola apostando por los grandes. Now don't hang on. Nothing lasts forever, and you are someone else, and I'm still right here. What have I become? Judith and Jack. Judith and Jack es un dueto formado por un guitarrista y una cantante, y hacemos covers, versiones de temas que nos gustan. Nada más, somos 2 amigos y ya llevamos 3 años con este proyecto y Bueno, chicos, ¿cómo nació la formación? ¿Cómo nació este dueto de covers? pues intenté seducirle en una jam session y bueno, me salí con lo mío. Se saliste con la tuya, ¿no? Sí. Sí, yo soy bastante fácil de seducir. Y cuando Judith me propuso formar el dúo, probar vimos que compaginábamos bien. Chicos, ¿qué ha supuesto para vosotros el tocar hoy aquí dentro de este festival benéfico que organiza la Escuela de Música de Alta Vallantia? Pues siempre es un placer porque compartir el escenario con música de renombre y materno como los que están hoy aquí, pues es un placer. Pues sí, hay que apoyar estas iniciativas como una escuela de música de un barrio, de Vallantia, que tiene los recursos que tiene, y evidentemente con este tipo de conciertos y de iniciativas pues intenta recaudar fondos para seguir con su actividad, que no es otra que la enseñanza de la música, sobre todo a niños, y por supuesto no podemos estar más a favor de que se enseñe música y cultura a los chavales, y más a un nivel de barrio y de asociación de vecinos. O sea que en principio Judith and Jack está aquí pues a dar soporte a esta iniciativa porque creemos en ella. Finalmente, si alguien quiere encontrar a Judith and Jack en redes sociales, si alguien quiere contrataros, conseguir alguno de vuestros, hablar con vosotros para deciros, chicos, qué bien lo hacéis, o chicos, dejadlo, que sois muy malos, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde debe dirigirse? Tenemos un teléfono y un canal de YouTube que se llama Judith and Jack. Ya está. Tenemos, sí, Él lo sabe mejor. un ¿Qué va a hacer? canal de YouTube con un par de vídeos colgados porque no tenemos mucho material. De redes sociales tampoco tenemos, en principio, ni Facebook, no tenemos redes sociales, pero si buscáis en el canal de YouTube Judith and Jack, por ahí supongo que podemos comunicar. O si no, pues bueno, la verdad es que tendríamos que hacer algún tipo de Facebook o algo así para si alguien quiere contactar con nosotros, pero bueno, si no. Bueno, yo tengo un Facebook pequeñín que se llama Judith, JUDITH, y ahí podéis encontrar los eventos que realizamos. Sí, a mí en Facebook me podéis encontrar como Joan F. Rodríguez y también suelo poner pues todas las actividades que hacemos con Judith y en otros proyectos en los que estoy involucrado. Entonces, Facebook Joan F. Rodríguez o Facebook Judith o YouTube Judith and Jack. Perfecto, chicos, pues muchas gracias. Sometimes I come up by myself and I look across the water. And I think of all the things like what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I've gone home, now my heart is swimming fast. And I've kissed your tender head and I'm wearing like a dress. So won't you come on over? Stop making a fool out of me.
Music is what we need out. We do the light ones we don't understand. We got equal opportunity for all to sing and to ¿Quiénes son Dreamers Ball Trio? Pues Bueno, Quartet, porque de hoy somos 4. Yo soy Ben Kim, el bajista. Hola. Mercè, Pau, guitarra. Batería. Vosotros lo que básicamente hacéis son versiones, sobre todo del rock de los 80. sí, sí, sí. ¿Cómo os habéis sentido hoy en este pedazo de escenario con este público entregado para esta pedazo de causa como es el Smull? Molt bé, la veritat és que molt bé. És molt maco que es facin aquestes iniciatives, els barris, sobretot els barris, que moltes vegades estan deixant de la Madrid. Ara és una indirecta a l'Ajuntament, Hombre, De buen rollo. no, la verdad es que están muy bien estas iniciativas y sobre todo que la gente pueda participar de ellas. Que la sala esté llena es un gran qué, porque al fin y al cabo lo que se busca es poder llegar la música a todo el mundo y sobre todo en este caso hacerla llegar en la escuela que van a montar, que tienen montada y sobre todo los combos y estas historias que para los críos que van subiendo es genial. Participar de ello, nosotros encantados, cosas altruistas de estas, todas las que se puedan y más. Y sobre todo es eso, que las instituciones se implicaran un poquito más, que faciliten más la música en todo lo que es las poblaciones, Mataró, Argentona, el Quinto Pino, donde sea. Pero hay que facilitar la música, no ponerle piedras. Totalmente de acuerdo con Mercè y bueno, nada, hay que tirar la música para adelante, que en los tiempos que estamos parece que está todo bajo límite la música y la verdad es que alegra el corazón de casi todo el mundo. Yo no conozco a nadie que no le guste la música, entonces hay que darlo todo por ella. Nada, David, ¿tú qué dices? Yo suscribo todo lo que ha dicho Pablo. Perfecto. Es un hombre de pocas palabras. De buen batería, hombre de pocas palabras. A toda la gente que ha venido hoy aquí a ver el concierto, que os ha estado coreando, que ha estado aplaudiendo, que ha estado cantando con vosotros, ¿qué les diríais? Hombre, que sobre todo sigan acudiendo a todas las citas que sean solidarias sobre todo y si no son solidarias también, apoyar la música, apoyar a la gente que hace cosas por la música, ya no solo los músicos, sino quien ofrece salas, quien ofrece sus espacios y contribuir, siempre contribuir. Perfecto, y finalmente ya para acabar, chicos, porque tenéis ganas de tomaros algo, de tomaros un descansito, si alguien quiere contratar a Dreamers Ball Trio, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde debe dirigirse? Bueno, en principio puede dirigirse al correo electrónico. Aquí tenemos una página en Facebook, un externo Facebook, que pueden enviar mensajes para allí, o nos la falta y nosotros atendemos casi siempre. Casi. Dreamers Ball Trio. Perfecto, pues Quartet o Duet. Somos versátiles allá donde haya. perfecto, chicos, pues muchas gracias. I want you to free. I want you to dream of your life and satisfied of me. I want you to Yo soy un hombre sincero que siempre escribe en su cuento y antes de morir me quiero echar mis rimas al viento. Mi verso está hecho de vida, siempre tú puedes tenerlo y si es que no puedes verlo, que se te cure la herida, se cortó el pollo y acabó el cuarto. ¿Qué es Durban? ¿Qué es Durban? Porque veo aquí mucha gente. Bueno, me pasan a mí, yo me llamo Iván Durban, de nombre artístico, pero Durban forma parte de, los amigos que se juntan al proyecto, que aquí tenemos al quinteto de lujo. A ver, ¿quiénes sois? Presentaos un poquito. Mira, yo me llamo Marc y soy el percusionista de la banda y Esto va. Yo soy Tito y soy el batería. Nicolás, el pianista. Yo soy Paco, soy el bajista. Iván, el MC. Bueno, estáis presentando vuestro último trabajo. Ahí va. ¿Cómo que siga la juerga? Siga la juerga. ¿Qué tal os va con el disco?
Bueno, ahí vamos, estamos presentándolo este año, salió el año pasado, hicimos alguna presentación y aquí estamos este año, a ver si nos buscan bolos, tío, o aquí la peña que está viendo esto que nos llamen. ¿Qué supone para Durban, para vosotros, el estar tocando hoy aquí, para la gente del SMUL, para este tipo de eventos y de este tipo de conciertos que se montan así para recaudar fondos? Yo por mi lado muy agradecido que mis compañeros se echen al rollo y hagan un acto solidario, ¿vale? Porque hay que decirlo, es un acto solidario y vienen aquí por la FEIS a dar su talento y su arte para esta iniciativa. Y bueno, sí. Bueno, no, que está muy bien, hay que colaborar en estas cosas, que además es para comprar instrumentos, para mejorar la calidad de estudio de unos niños o de unos jóvenes, y que promocionar la música y la cultura pues siempre está bien, y hay que apoyarlo. ¿Eso estamos de acuerdo? No sé cómo es. Tito. Sí, nada, pues eso, que estamos aquí para echar un cable, para ver si conseguimos que se bastante dinero para ayudar a la gente que quiera comer música. Lo poco que podemos hacer, que es tocar, que es lo único que se nos da medio bien, pues aquí estamos, a aportar. Bueno, como han dicho mis compañeros, totalmente de acuerdo, estamos aquí encantados de estar aquí y de poder colaborar con este proyecto. Simplemente esto. Bueno, para acabar, dos cosas. La primera, a toda la gente del SMUL, toda la gente que ha venido hoy aquí a ver vuestra actuación y a colaborar con este tipo de eventos y de entidades, ¿qué les diríais? Bueno, que lo más bonito que nos podemos llevar es esto, estar aquí de conciertos el día de hoy, porque en este caso se saque o se recaude para el tema solidario, es importante, pero lo importante es el rato que vamos a estar aquí, que mucha gente se lo va a pasar bien, que estamos compartiendo y disfrutando, y eso es lo que nos vamos a llevar. Que consuman mucho en la barra, consumir mucho en la barra, muchas cervezas, que hay bocadillos, hay de todo. ¡Viva la música! Te quiero, mamá. Es que el saludo. Claro, eso de quiero saludar, tal. No, yo lo mismo que he hecho a mí. Sí, a ver si la gente viene y si lo pasamos también como nosotros aquí. Perfecto, y finalmente, si alguien quiere conseguir este disco de Que Siga la Juerga de Durban, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, contratados para un tipo de actuación o para otros eventos, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde debe dirigirse? Para conseguir discos, venir a los bolos, para escucharlos, Spotify, plataformas, internet, etc. ¿Y qué es la otra pregunta? Y finalmente, si alguien quiere contrataros para un concierto, para un evento, online, tranquilamente, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos, más media. Y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Sí, ahora que estoy pensando, ahora que pienso, la suerte siempre ha rozado alguna ilusión de mi vida. Y tú lo eres todo, lo has sido todo, mi pasión, mi lujuria, mi pensar, lo eres todo. Sin ti no somos nada. Maldito dinero, o por lo menos eso creo, o lo creemos, pues sabes. Ahora que pienso, o mejor dicho, ahora que ya no lo tengo, es cuando me siento mejor, más libre, con mi alma y con mi corazón, que siempre han estado ahí, y ahora son los que me enseñan que las cosas son honestas, que la vida es un milagro, que todas las preguntas, primo, tienen su respuesta, y en nombre de Entre Amigos, esta tarde, esta noche y siempre, os deseamos que vuestras almas se os llenen, pero siempre de cositas buenas, de cositas buenas, de cositas buenas, de cositas buenas. ¿quiénes son Entre Amigos? A ver, ¿quién responde a la pregunta? Somos un grupo de amigos, cada uno con su estilo, con su cultura, vemos un rockero, un hippie, del flamenco, hay otro heavy por ahí que no ha podido venir hoy y nada. No dejamos de ser gente de barrio, que nos conocimos un día en
la misma asociación del barrio de aquí de La Yantia, y la misma gente, los mismos vecinos fueron los que nos animaron a juntarnos, y como dice Juan, pues gente de diferentes estilos de música hemos conseguido ensamblar, y sobre todo lo que su nombre de grupo dice, entre amigos, lo que buscamos es pasar un rato entre nosotros, entre amistad, y pasarlo súper bien, que es nuestra misión. Que luego encima hacemos que la gente se lo pase bien y contagiamos esa pasión y luego la magia de la música, pues entonces ya misión cumplida. Genial. Entre amigos, el estar hoy aquí tocando para esta causa, para esta gente de Smul, ¿qué significa para vosotros? Bueno, pues lo que significa para nosotros es poder dar, mostrarle a todo el mundo y a la gente, compartir nuestra alegría, nuestros conocimientos musicales, que no son muchos, pero bueno, lo que tenemos lo compartimos, y a ver, esperamos que los chavales puedan crecer con esto y de forma personas a nivel musical, pues que se hagan futuros músicos. Aportar nuestro granito de arena. Disfrutar. Perfecto. Aportar nuestro granito de arena. Aportar nuestro granito de arena. Pues yo aportaré un granito de cal también. Si quieres cordero bueno, cordero mucha gente que ha preparado el evento de hoy, que está en el SMUL, que está en la Asociación de Vecinos de aquí de La Yantia, seguramente ahora mismo os estarán viendo en sus casas, en sus tablets, en sus ordenadores, en sus smartphones. ¿Qué le diríais a toda esta gente? Pues que la música es muy bonita y es una cosa que no se puede expresar con palabras, que es una cosa que la sientes, la vives y la compartes y la disfrutas, y animamos a todo el mundo que le guste un poquito la música a que se aficione y sea capaz de compartir esos espacios y momentos de la vida que son muy importantes. Nuestra experiencia, por ejemplo, desde mi punto de vista, mi experiencia musical es que es como un idioma, pero a la vez es un sentimiento. O sea, es un sentimiento, no se puede explicar el sentimiento que vives cuando estás ahí tocando y tal. Entonces ya tiene un proceso, entonces lo ideal es eso, empezar con una base y venir a un sitio como este para empezar a aprender y que te empiecen a inculcar esos valores que son importantes. Yo lo que le diría a esa gente es que si me quieren invitar a cenar, que yo estoy dispuesto. ¿Algo más? ¿No? Finalmente, antes de irnos, una última cuestión. Si alguien quiere ponerse en contacto con Entre Amigos, si alguien quiere contrataros para una actuación, si alguien quiere uno de vuestros trabajos, uno de vuestros discos, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde debe dirigirse? Ahorrar. Mira, lo primero que tiene que hacer es eso, venirnos a buscar con el sentimiento de pasarlo bien, porque realmente nosotros no tenemos otro sentido en nuestro grupo, nada más que eso, buscar el buen momento, el buen lazo, el vínculo, y aquí en la Asociación de La Yantia siempre va a haber alguien que preguntando por Entre Amigos, rápidamente esa amiguita de pan se va a ir una detrás de otra y nos va a encontrar. Siéntate a mirar la estrella, toda vestida de blanco, y bailamos con El SMUI, tal y como dicen las siglas, es de l'Espai de Música i de les Arts de La Yantia. ¿Y cómo nació esta asociación, esta organización? Está encabido dentro de la Asociación de Vecinos de La Yantia. El proyecto nació en 2013. Yo fui uno de los miembros fundadores, llegué al poco tiempo, a los 2 años. Y bueno, pues empezó un poco con diferentes convergencias del barrio. Estaba incluso, se montó la batucada, estaba la playa de Gigantera, paralelamente con estas actividades. Y se empezó un poco con profesorado de diferentes instrumentos, guitarra, piano, batucada, y bueno, empezaron a pasar diferentes profesores, y el proyecto pues ha ido creciendo, hemos ido pasando por diferentes etapas. Ahora estamos en una etapa pues, un poquito, diríamos, en horas bajas, ¿vale? Pero bueno, horas bajas decir porque hemos tenido muchos talleres, por ejemplo hemos tenido talleres de circo,
Sí, por favor, el taller de orquesta, si alguien quiere apuntarse, si alguien quiere informarse de ello, ¿en qué consiste y dónde puede hacerlo? Bueno, de hecho el taller de orquesta es que cada alumno que está en la escuela tiene la opción, y es gratuito, que puede venir a hacer con su instrumento ese taller. Se hace un día a la semana porque tampoco podemos desdoblar muchas clases, porque es difícil cuadrar horarios para todo el mundo, pero bueno, se hace un día a la semana y todos los alumnos, que son la gran mayoría, vienen a hacer ese taller. Ya haga guitarra, incluso una hace guitarra pero también hace percusión, saxofón, eléctrica, lo que sea, ¿no? Y justo este año, es el segundo año que hacemos este acto, este año vamos en lo recaudado de Navarra, de precios populares y tal, de la jornada de hoy. Sí, precios populares, yo lo puedo decir. Sí, está muy bien de precio y tal, pues lo que saquemos de la barra lo vamos a invertir en el taller de orquesta, sea para seguir manteniendo, pues para que se pueda hacer el taller, para pedir gente del barrio, gente de la ciudad, o incluso comprar pues, la batería, que está por ahí que queremos comprar de material. Y bueno, decir que el año pasado lo que recaudamos aquí, un poquito de dinero que recaudamos, fue destinado a unas colonias, que cada año hacemos unas colonias musicales. Wow. Y justo este año podemos hacerlas por tema un poco de cantidad de alumnos y tema de gestiones y tal, pero bueno, es una pena por nosotros. Bueno, así están las cosas, pero que por eso estamos aquí. Bueno, lo importante es que este tipo de iniciativas salgan adelante. Si alguien quiere informarse, si alguien quiere apuntarse, si alguien quiere conseguir información sobre estos talleres o cualquier actividad que haga el SMUI, ¿dónde tiene que dirigirse? ¿Qué tiene que hacer? Ya, por ejemplo, el SMUI está dentro de, como he dicho antes, el SMUI propiamente es una asociación, lo único que es una asociación dentro de la asociación de vecinos. Entonces, la asociación de vecinos, el miércoles y el viernes abre la secretaría y ahí justo podéis preguntar por las actividades de la asociación, sea, pues yo qué sé, sea baile, sea las actividades de menú, sea yoga y tal, ¿no? Entonces, cada miércoles y cada viernes hacemos tenemos que saludar a la personal. Cada miércoles y cada viernes está abierta la secretaría, ¿vale? Y entonces ahí podéis preguntar por en este caso en el SMUI o las actividades que haga la asociación de vecinos. Perfecto, Iván, pues no te robo más tiempo, que estás muy liado, ya te veo. Sí, porque así que eso, muchas gracias. Eso me lo ha enseñado porque está viniendo gente y sí, eso es lo que